Hola, hola, mi nombre es Heidi Pérez, soy psicóloga y trabajo haciendo selección de perfiles de tecnología. Trabajo actualmente en HMIT Manager, somos una consultora de recursos humanos y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre entrevistas laborales y de cómo afrontarla de manera eficiente o exitosa. Comenzamos. Bien. Para entender un poco las entrevistas laborales podemos hablar de tres fases, que sería el antes o la preparación, el durante o el desarrollo y el después, que podemos decir una especie de cierre. Bien. Durante la preparación o antes de la entrevista es importante tener varias cosas a considerar. Una de ellas puede ser el practicar las presentaciones. Esto lo puedes hacer de manera por tu cuenta, bien sea con un espejo o con una persona de confianza, como te sientas más cómodo. Bien, es importante que hagas esto porque así te vas a poder sentir, va a ser un poco más fluida, digamos, al momento de hacer la entrevista si es que te genera cierta ansiedad. Bien, conocer tu currículum a la perfección. Es importante que tengas tu currículum actualizado al momento de tener la entrevista. Para esto puedes actualizar tu LinkedIn y tu CV antes de tomar la entrevista para que cuando vayas teniendo la entrevista justamente puedas mostrar lo que estás haciendo actualmente también. Bien, pensar un poco sobre tus logros es algo muy importante porque es una de las preguntas que seguramente te van a estar haciendo y justamente hablando de preguntas es importante que te hagas una idea de cuáles van a ser todas esas preguntas que te van a estar haciendo durante la entrevista. Para esto puedes acceder al sitio web de la empresa para la cual postulas y vas a encontrar seguramente el link en donde va a estar la descripción del puesto y allí puedes verificar los requerimientos, que esto es un punto positivo también porque así puedes verificar si los requerimientos coinciden con tu experiencia o si hay algo de lo que dice allí que no estés haciendo y a lo mejor te puedes preparar y al momento de que te pregunten por esa particularidad puedas tener una respuesta más acertada. Eh, bueno, conocer tus fortalezas y debilidades es una de las cosas que más importantes van a ser en la entrevista y seguramente una de las preguntas seguras va a ser que por lo menos enumeres tres debilidades y fortalezas. En este aspecto es bueno siempre que no solamente las enumeres y digas tus virtudes y fortalezas, sino tus fortalezas y debilidades, sino que también las ejemplifiques. Por ejemplo, si un antiguo empleador te dijo que puedes mejorar tu organización, puedes decir que una de tus debilidades es que estás trabajando en tu organización y cuáles son las cosas que estás haciendo para organizarte mejor. Por ejemplo, me compré una agenda y estoy anotando todo en esta agenda y de esta manera he tenido mejores resultados. Y así vas a tener una respuesta mucho más sólida y mucho más consistente ante esta pregunta. Así que bueno, piensa muy bien las preguntas que te pueden hacer, practícalas para que te sientas totalmente seguro al momento de que te las hagan en la entrevista. Una de las cosas más importantes en una entrevista es que conozcas la información de la empresa. Y una de las preguntas que seguramente el entrevistador te va a hacer es, ¿qué sabes de la empresa? Y de hecho, cuando tienes la información de la empresa o cuando investigaste, estás mostrando un interés sincero por la posición y por la empresa. Y además un poco de respeto también por el tiempo del entrevistador, ¿no? Esto de verdad va a ser un plus para ti porque además si tienes alguna propuesta de mejora en algo que viste de lo que estuviste investigando, bien sea a través de la página de la empresa o bien sea a través de artículos que publicaron, de links, de redes sociales, puedes ver si hay algo en lo que puedas aportar y de una vez llevar una propuesta de valor. Esto va a hacer que seas el candidato excepcional. Bien, una de las cosas también que podemos considerar antes de tener la entrevista es tener un espacio en condiciones apropiadas, como por ejemplo verificar que tu computadora tenga el micrófono y la cámara en buen estado o verificar que tu internet ande bien y sobre todo minimizar los factores externos que puedan incidir en la entrevista. Por ejemplo, si tienes a tus hijos en la casa y no los puedes dejar con alguien, puedes avisar al entrevistador que posiblemente puedas tener algún tipo de interrupciones y de esta manera ya no va a ser una sorpresa, sino que va a ser un evento previamente conversado. Así que
cuanto más comunicación puedas tener con tu entrevistador, tomando en cuenta que también es una persona y que te puedas sentir cómodo, es lo ideal en una entrevista. Y eso no solamente va a depender del entrevistador, sino también de ti, de la actitud que tengas en ese momento. Puedes hacer una pequeña introspección antes de entrar en la entrevista, de hecho, para saber cómo te sientes, si en ese momento estás tranquilo, si estás un poco estresado. En caso de que estés estresado, tomar un ejercicio breve de respiración, o sea, un poco para que tu actitud al momento de la entrevista sea lo más relajado posible y que pueda fluir en ambos lados, tomando en cuenta que son las dos personas las interesadas y que va a funcionar mucho mejor si los dos están dispuestos, digamos. Bien. Esta fase que es durante la entrevista es el desarrollo como tal y acá va a estar considerándose muchos aspectos. Por ejemplo, puedes tener una presentación ya armada para cuando te pregunten sobre ti, puedas decir brevemente quién eres y qué es lo que estás buscando, cuáles son tus objetivos, por qué piensas que puedes quedar en esa posición o por qué piensas que esa empresa es la adecuada para ti. O sea, tener una presentación bien consistente siempre va a ser algo que va a surgir en algún punto de la entrevista, así que seguramente va a ser cuando empiece la entrevista, ve preparado con la presentación. Ok, la comunicación verbal y no verbal. Al momento de la entrevista no solamente hay que tener en cuenta lo que estás diciendo, sino también lo que estás expresando con tu lenguaje corporal. Así que debe haber cierta congruencia. Nunca dejamos de comunicar, siempre estamos comunicando, así que debemos estar conscientes de qué es lo que estamos comunicando. Eso lo podemos saber también un poco a través de la postura, cómo estamos sentados, si nos sentamos de manera encorvada o si estamos con los brazos cruzados o si estamos con el ceño fruncido. O sea, tienes que evaluar un poco cuál es el mensaje que estás dando con tu cuerpo y cuál es el mensaje que estás dando también con tus palabras, con las palabras que estás utilizando. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco del discurso, que es la historia laboral. Tiene una estructura que es el pasado, presente y futuro. En muchas entrevistas se empieza hablando, por ejemplo, de lo que estás haciendo actualmente. Por lo tanto, bueno, puedes escuchar activamente lo que te está preguntando el entrevistador y responder lo más puntual posible, pero sin dejar de dar información valiosa de lo que estás haciendo, tus logros, los proyectos en los que estás participando, sobre tu equipo de trabajo, sobre las metodologías y las tecnologías que estás utilizando. La información es muy valiosa, pero cuanto mejor la puedas concretar, mucho mejor va a ser. Y por supuesto que hay una coherencia y una consistencia en tu discurso, ¿no? Y que el tono de voz sea adecuado y que lo que digas tiene que ver con tu CV y no que hables de una tecnología, por ejemplo, que no la tienes puesta en tu currículum o si te preguntan de una tecnología que está en tu currículum y no la sabes decir. O sea, es muy importante que lo que dices esté totalmente relacionado con lo que muestras en tu hoja de vida. Y bueno, por último, el cierre de la entrevista, obviamente un agradecimiento. Y siempre es muy importante que después de la entrevista puedas darle un feedback al entrevistador, bien sea por mail o por el canal por el que te contactó, si fue por LinkedIn o si fue por una llamada. Un feedback siempre va a ser muy importante, así que esto es el proceso durante la entrevista. Sí, lo que sí está muy bueno hacer en una entrevista. Escuchar antes de responder. La escucha activa es algo muy importante. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que posiblemente te preparaste muy bien para la entrevista, pero tienes que cuidarte de no parecer demasiado confiado o de parecer, porque puedes dar a entender que sabes más que la otra persona o que sí puedes dar un mensaje equivocado. Así que cuidado con las cosas que dices, cómo las dices y escucha antes de responder, no interrumpas al entrevistador cuando te pregunta. Y bueno, hablar claro, o sea, tener un tono de voz adecuado, ni muy alto ni muy bajo, articular bien, que se entienda, preguntar en un momento si te está entendiendo, si te estás haciendo entender, responder lo que te preguntan, respetando las consignas, digamos, sin irte mucho por las ramas, o sea, siempre respetando
los tiempos, digamos, de la persona y siguiendo un hilo, como lo habíamos dicho, con coherencia, tener empatía con el entrevistador también, ser claro con lo que buscas, con tus objetivos, obviamente. Cuanto más le haces saber al entrevistador qué es lo que está buscando y sobre todo si esto se alinea con lo que el entrevistador está buscando, muchísimo mejor. Y por supuesto está muy bien y es lo que se debe hacer, llegar a un horario adecuado, un horario acordado, digamos, dejar al menos 15 minutos por si se extiende la entrevista, que algunas veces puede ser así. Y lo que no debemos hacer es hablar mal del antiguo empleador. ¿Qué pasa si en algún momento tienes que hablar de una situación que tuviste difícil en alguna otra empresa? Esto lo tienes que tener preparado antes de que pase, porque puede suceder que a lo mejor no quieras hablar de algo malo que te pasó en otra empresa por miedo a que se vea mal en la entrevista, y si no estás preparado lo puedes decir de una manera que no va a ser favorable para ti. Así que lo mejor es que te prepares muy bien si tuviste alguna situación difícil en algún otro trabajo, para que la puedas contar de la mejor manera posible y también qué te dejó esa experiencia. Siempre es importante que puedas contar de las experiencias que tuviste, cuál fue el aprendizaje que te llevaste, además de lo que aportaste tú también a la empresa. Bien, atender una entrevista desde la cama. Bueno, es un poco o es muy importante que haya respeto, digamos, y es bastante irrespetuoso que, bueno, atiendas una entrevista desde la cama. Estamos hablando obviamente de un contexto virtual. Una de las cosas que no se debe hacer es mentir. Seguramente esta persona, el entrevistador, ha investigado sobre tu experiencia o si avanzas en la entrevista pueda pedir referencias, y si mientes en la entrevista o en tu currículum sobre cosas que no hiciste, va a ser totalmente perjudicial para ti. Y bueno, ser respetuoso de cualquier manera, bien sea yéndote sin avisar o bueno, cualquier cosa que hagas de manera respetuosa va a ser un no definitivo para la entrevista. Así que bueno, en general estas son las consideraciones para tener una entrevista de manera exitosa. Repasando un poco es hacerte las preguntas o practicar las preguntas que posiblemente te van a estar haciendo, ensayar las preguntas o ensayar cómo sería la posible entrevista, tener muy claro y repasar tu experiencia laboral, entendiendo un poco y teniendo una historia, digamos, que cuente pasado, presente y futuro, lo que estuviste haciendo, tus objetivos laborales, cuáles son, cómo se alinean con la empresa, tener en claro, digamos, hacia dónde quieres ir y si la empresa a la que estás postulando te puede acompañar en este sentido. Ser respetuoso. Bueno, estas son las consideraciones generales para tener en cuenta al momento de una entrevista. Hay otras consideraciones como por ejemplo la imagen que tengas a nivel personal. Hay una imagen que todos construimos a lo largo de nuestra carrera, por lo tanto va a ser un plus siempre si tienes, por ejemplo, recomendaciones en tu LinkedIn. Si antes de tener la entrevista puedes tener estas recomendaciones, pedirle a algún colega una recomendación o algún jefe anterior, cualquier cosa que valide tus conocimientos y experiencia, bien sea a través de recomendaciones o también tu experiencia de tu trayectoria académica, que puedas contar en la entrevista, que por ahí no colocaste en tu currículum, y que puedas decir, bueno, que te estás preparando para tal o cual tecnología, siempre va a sumar un poco más en tu entrevista. Así que bueno, estas han sido las consideraciones y las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta para tener una entrevista efectiva. Bueno, como te mencioné, yo trabajo en Schmidtman HR. No dejes de seguirnos en nuestra página web schmidtmanhr.com, y en todas nuestras redes sociales nos puedes seguir también a través de Schmidtman HR. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que puedan conseguir el trabajo que tanto desean. Que estén muy bien.